Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Señor se vale de lo pequeño para actuar en el mundo y en cada persona. Ya en la primera lectura de este domingo del profeta Ezequiel, con bellas imágenes, nos recuerda el profeta: esto dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré, y de sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto, y se haga un cedro noble, y anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Pues estas bellas imágenes nos recuerda el profeta de la primera lectura, cómo Dios se vale de lo pequeño para actuar en el mundo y en las personas. Y también la enseñanza que Jesús nos da a través de este evangelio que escuchamos hoy, nos dice cómo el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar y cobijarse en ellas. Vemos, hermanos, cómo el Señor eligió a unos pocos hombres para instaurar su reinado en el mundo. La mayoría de ellos eran hombres humildes, pescadores, con escasa cultura, llenos de defectos y sin medios materiales. ¿Cómo el Señor eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes? Con miras humanas es incomprensible que estos hombres llegaran a difundir la doctrina de Cristo por toda la tierra en tan corto tiempo y teniendo enfrente innumerables trabas y contradicciones. La parábola del grano de mostaza les mueve Jesús a la fe y les hace ver que la predicación del Evangelio se propagará a pesar de todo, a pesar de todos los obstáculos que haya. Somos nosotros también ese grano de mostaza en relación a la tarea que nos encomienda el Señor en medio del mundo. No debemos olvidar la desproporción entre los medios a nuestro alcance, nuestros escasos talentos y la magnitud del apostolado que hemos de realizar. Pero tampoco debemos de dejar a un lado que tendremos siempre la ayuda de Dios. Habrá dificultades y seremos entonces más conscientes de nuestra poquedad. Y esto
nos debe de llevar a confiar más en Jesús, en el carácter sobrenatural de la obra que nos encomienda. Hermanos, los apóstoles y los cristianos de los comienzos encontraron una sociedad pues minada en sus cimientos, sobre la que era prácticamente imposible construir ningún ideal. Pues era una sociedad, como decía San Pablo, y nos describe así la sociedad romana y el mundo pagano, en general, que había oscurecido enormemente en muchos aspectos la luz natural de la razón y se había quedado como ciego para ver la misma dignidad del hombre. Y vemos que desde el seno de esta sociedad los cristianos la transformaron. Y ahí cayó la semilla y allí al mundo entero. Y aunque era insignificante, llevaba una fuerza divina porque era de Cristo. Los primeros cristianos llegaron a Roma. Ellos no eran distintos de nosotros y con la ayuda de la gracia ejercieron su apostolado eficaz y trabajaron en las mismas profesiones que los demás, con los mismos problemas, acatando las mismas leyes, a no ser que fueran directamente en contra de las de Dios. Y verdaderamente la primitiva cristiandad en Jerusalén, Antioquía y Roma eran como ese grano de mostaza perdido en la inmensidad del campo. Los obstáculos del ambiente no nos deben desanimar, aunque veamos que en nuestra sociedad sigamos semejantes o iguales a los tiempos de San Pablo, el Señor cuenta con nosotros para transformar el lugar en donde se desenvuelve nuestro vivir cristiano. Así que no dejemos de llevar a cabo aquello que esté en nuestras manos, aunque nos parezca poca cosa, porque el Señor mismo hará crecer nuestro empeño, y la oración y el sacrificio que hayamos puesto dará sus frutos a su tiempo. Así que gran confianza. Como decía San Agustín, tú pon tu nada y Dios pone el todo. Les deseo que tengan un feliz domingo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.